Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a trabajar el curso de gramática. El tema que vamos a trabajar es el español en la actualidad. ¿Sí? Bueno, chicos, como nosotros sabemos, el idioma oficial del Perú es el quechua. Sin embargo, el idioma que más se habla acá en el Perú es el español. Recordemos que muy aparte de eso, es la lengua que se habla en 26 países de 4 continentes y la segunda lengua más importante del mundo. En el mundo actualizado, más de 350 millones de habitantes hablan esta lengua. Les he puesto un cuadrito acá en el cual ustedes identificarán la cantidad de lenguas que tiene el mundo y dónde se encuentra ubicado el español. En primera instancia vamos a encontrar al chino, luego al inglés, luego el hindú y en cuarto lugar viene lo que es el español. Dejando a un lado, miren el italiano donde se encuentra en la parte más, en el porcentaje más bajo, ¿no? Aquí en cada parte amarillita que ustedes ven o cremita es la parte donde se habla el español. Entonces, si nos damos cuenta, pues no es muy grande, en el mundo entero no es muy grande el porcentaje de personas que lo hablan o de países que lo hablan, ¿no? Entonces acá vamos a ver más o menos en el mundo, dice. El español es por el número de hablantes la tercera lengua del mundo, ¿no? Pero ya nosotros estamos viendo en ese cuadro estadístico que es la cuarta. O sea, no hay una definición exacta del lugar que ocupa en sí el español. La lengua del español, es decir, nuestro idioma, es hablada en zonas tan distintas. Hasta ahora todavía existe una cierta uniformidad en el nivel culto del idioma, que nos va a permitir a diferentes tipos de personas ir de un lado al otro del Atlántico y entenderse con facilidad, ¿no? La mayoría o las mayores diferencias son de carácter suprasegmental, es decir, que hay una variación de entonación. Esto va a ser, al parecer, por algunos diversos extractos lingüísticos que existen en los diferentes países hispánicos. Aquí hay que también tener en cuenta que la ortografía y la norma lingüística van a asegurar que la lengua se uniformice por diferentes lugares. En las diferentes academias de la lengua se va a dar una uniformidad para que con el objetivo de que se llegue a preservar esta unidad del lenguaje, ¿no? Recordemos también que en España se ha establecido un método diferente de enseñanza del idioma para que esto se vaya a difundir en todos los lugares de habla española, ¿no? Acá nosotros tenemos más o menos el porcentaje de lugar, de la superficie y cuántos millones de habitantes hablan en este caso los idiomas que se están presentando acá o las lenguas. Por ejemplo, el inglés más o menos en 39.7 kilómetros de superficie de millones de habitantes se está hablando, ¿no? Es decir, el lugar donde se habla más, la superficie, acá se está hablando en kilómetros. ¿Ya? El francés también, más o menos estamos hablando de una superficie de 20 millones, en el ruso de 17 millones, el español de 11 millones.9 kilómetros y estamos hablando también del chino, ¿no? Que se habla de repente en un porcentaje más pequeño de una superficie de 9 millones, ¿no? Y en el total del mundo estamos hablando de 134 millones, millones en sí de la superficie. Cada uno de estos hay un porcentaje también, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos, dice, usuarios del español en el país donde es idioma oficial el español. Tenemos en Argentina que tenemos un número de habitantes de 35 millones 300 mil que hablan el español, pero la población es de 35.409
habitantes. Y nosotros tenemos que un porcentaje de la población que habla el español viene a ser, en este caso viene a ser el 99.37%, es decir, que el 0,3% no habla en este caso el español. Entonces, aquí yo te voy a dejar una tarea, ¿ya? Y ojalá estés atento a la pregunta, porque acá va a ser la siguiente pregunta. ¿Cuántos habitantes no hablan el español en Cuba? ¿Cuántos habitantes no hablan el español en Cuba? La siguiente pregunta es, ¿cuántos habitantes no hablan el español en Guatemala? La siguiente pregunta, ¿cuántos habitantes no hablan el español en Perú? Otra pregunta, ¿cuántos habitantes no hablan el español en Venezuela? La siguiente pregunta, ¿cuál es el porcentaje de habitantes que no hablan el español en Nicaragua? Otra pregunta, ¿cuál es el porcentaje de habitantes que no hablan el español en Puerto Rico? La siguiente pregunta es, ¿cuántos habitantes no hablan el español en Paraguay? Acá cuando nosotros hablamos de nuestra lengua, pues estamos hablando del español, que tiene una edad más o menos de 1400 años y su nacimiento se va a dar en el siglo 800 después de Cristo. Tiene el origen que es el latín y el número de hablantes es 567 millones de personas. Eso es un poco más actualizado que las cifras anteriores. La lengua oficial es lengua oficial en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba y Ecuador. Existen más países y eso es otra tarea que te voy a dejar. ¿En qué otros países el español es lengua oficial? ¿En qué otros países el español es lengua oficial? Y luego tenemos que no es una lengua oficial en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Rusia, Suecia, Suiza, Marruecos, Israel y Jamaica. Aquí va la siguiente pregunta. ¿En qué países el español no es lengua oficial? ¿En qué países el español no es lengua oficial? Me estoy refiriendo a qué otros países más, porque acá yo te he mencionado algunos y tú me tienes que decir en qué otros países no es lengua oficial el español. Muy bien, esta es tu tarea domiciliaria, la que tienes que complementar. ¿Ya? Y también está en tu boletín. Recuerda que lo tienes que hacer en el boletín y mandar las evidencias a través del WhatsApp. Perdón, a través del correo. Muy bien, chicos, cuídense. Hasta la próxima clase.